Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradeceros el que estéis aquí con nosotros, tanto a los que estáis en la sede como los que estáis conectados a través de la webinar. Y bienvenidos al primer encuentro de expertos en tabaquismo. Muchas gracias también a la organización y, por supuesto, a GESECA, que nos ha dado soporte para poder hacer esta reunión. Y como la idea es que esto van a ser unos debates cortitos y que sea una cosa muy ágil, yo no me voy a enrollar más en presentaciones y paso directamente a presentaros a mis dos compañeros, que van a ser los debatientes de este primer debate. Y este primer debate trata sobre si son adecuados los criterios de financiación para la cesación del tabaquismo. Entonces, a mi derecha tengo a Julio César Vargas Espinal, que es neumólogo del Hospital Gregorio Marañón, donde es el representante de la unidad de tabaquismo. Y a mi izquierda tengo a una joven promesa en el tabaquismo, es residente de cuarto año del Hospital 12 de Octubre, Miguel Jiménez Gómez, y ellos dos nos van a aclarar este tema de la financiación. Y bueno, para que sea un poquito más ágil, en vez de soltar la pregunta directamente, yo lo he dividido en tres partes, para que sean unas intervenciones cortitas y que podamos hacer réplicas. Entonces, la primera pregunta que yo tengo para vosotros es ¿por qué es importante la financiación del tratamiento del tabaquismo? Empezamos. Hola. Bueno, la financiación de las terapias de tabaco, desde luego, en las unidades de tabaquismo lo recibimos con los brazos abiertos. Porque antes de esto, la indicación del tratamiento ya nos encontrábamos con la barrera de si lo podían costear o no, y había muchos casos que no lo podían costear, especialmente en algunas áreas más deprimidas de las ciudades. Y está ampliamente demostrado que la financiación de los tratamientos aumenta el número de intentos de abandono del tabaco, y eso conlleva una mayor tasa de abandono del tabaquismo. Entonces eso está ampliamente demostrado, y además que es una intervención que coste-beneficio da resultados ampliamente favorables, incluso comparado con otro tipo de intervenciones en salud. Está la guía internacional de Fiore, que dejaba claro que las intervenciones en tabaquismo, desde el consejo hasta aplicar terapias farmacológicas, tenía un efecto coste-beneficio muy favorable. Y esto en los sistemas de salud universales, como aquí en España, hay que aplicarlo para conseguir que el sistema sea viable a futuro. Entonces, son intervenciones que claramente está demostrado que son importantes. Fenomenal. ¿Y Miguel? Pues totalmente de acuerdo. Gracias por la presentación y totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Julio. Todos sabemos que tenemos un gran problema todavía de tabaquismo, y al final pues hay una serie de intervenciones que se han propuesto, como por ejemplo unas que me han gustado en Estados Unidos, el Empower, que proponen de monitorizar cómo está el tabaquismo, prevenir el inicio del consumo, ofrecer estas terapias para dejar de fumar, garantizar y advertir de los efectos que tienen estos efectos del tabaquismo, y luego pues endurecer las leyes y aumentar los precios del tabaquismo. Pues vemos que el ofrecer una terapia de financiación pues puede ser una forma de controlar ese tabaquismo. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues a nivel de la salud de los pacientes va a ser favorable porque va a prevenir que desarrollen nuevas enfermedades, y además vamos a proteger la salud de otros. A nivel de salud, la sociedad, también es importante porque vamos a favorecer la igualdad social, porque al final hay gente en clases menos favorecidas que no se pueden financiar sino de otra forma los tratamientos. Y por otro lado, y en una sociedad en la que los costes de la sanidad van aumentando y los recursos son limitados, pues tenemos que tener en cuenta que es una medida que es costo eficaz. Es una medida más costo eficaz que tratamientos que tenemos muy interiorizados, como el tratamiento de la hipertensión o la dislipemia, que al fin y al cabo pues son menos costo efectivas que una medida como es el dejar de fumar. Esta costo efectividad incluso pues se dice que realmente el ir invirtiendo en tabaquismo es costo eficaz, porque si no hacemos nada, la inacción nos va a costar mucho a largo plazo. Es decir, tenemos que mirar a largo plazo, y de hecho en la Cochrane de 2016 dicen que hay una evidencia moderada, que pocas intervenciones tenemos en la salud que una Cochrane nos diga que tiene esta calidad de evidencia de que es una medida coste efectiva. Muy bien. Pues mi segunda pregunta ya va más enfocada al meollo de la pregunta central, que es
¿Son adecuados los criterios que tenemos ahora mismo para la financiación de los tratamientos? Vale, empiezo yo. Bueno, cuando se empezaron a financiar los tratamientos, como dije, fue una gran noticia, pero luego cuando fuimos viendo un poco la letra pequeña, nos hemos encontrado con bastantes aspectos en los que no estamos de acuerdo. Entonces, en mi opinión, yo creo que los criterios no son adecuados. No son adecuados por varias razones. Primero, tiene unos puntos muy concretos de corte que hay que cumplir, que en ninguna guía eso está contemplado, que sea un requisito para aplicar tratamiento o decir no pongo tratamiento. Entonces, eso no está basado en ninguna evidencia, de que un paciente que cumpla esos criterios sí se beneficia y el que no los cumpla, no. A ver qué me queda. Y la verdad es que eso también nos está limitando mucho, los criterios en sí. Yo creo que han sido han querido como especificar demasiado, limitar demasiado. Creo que pudieran ser unos criterios más laxos, porque en realidad yo creo que mucha población se pudiera quedar fuera. Pero yo creo que estos criterios en las unidades de tabaquismo en sí no nos está limitando nuestro trabajo, porque en las unidades de tabaquismo al final somos capaces de ver más allá, con los conocimientos que tenemos, y entender que eso dejaría mucha población fuera. Yo creo que eso no es lo que nos está limitando en nuestra labor en sí. Si quieres… Miguel, sí, ¿tú qué opinas sobre estos criterios? Pues nuevamente estoy totalmente de acuerdo y al final creo que el tabaquismo es un problema, no solo es de salud, sino es un problema social y político, y realmente pues hace falta pues que nos pongamos de acuerdo, y probablemente si accedemos a más gente y tenemos unas medidas más accesibles, pues estamos abordando de forma más integral el tabaquismo. En cuanto a estos criterios, pues nos preocupa que al final hay un escaso porcentaje de pacientes que tienen acceso a un tratamiento de calidad, muchas veces pues por falta de formación o por falta de financiación, y además que es un tratamiento que está claramente, como hemos comentado, que es costo efectivo, que es un tratamiento durante la fase aguda además, y que claramente es eficaz. Entonces, en cuanto a los criterios, efectivamente, pues son un poco arbitrarios, porque un paciente, por ejemplo, joven que fuma 10 cigarrillos al día o menos de 10 cigarrillos, no le vamos a financiar el tratamiento anti-tabaco. Este paciente quizá estamos previniendo que fume más a largo plazo o que se introduzca en otras formas de consumo de otros tóxicos. O un paciente, por ejemplo, que ha tenido cardiopatía isquémica y que está intentando dejar de fumar y que ha conseguido quedarse en 10 cigarrillos, ¿por qué este paciente no se beneficiaría, por ejemplo, de una financiación para dejar de fumar? Y luego hay otros como, por ejemplo, ¿por qué un único intento al año? También se podría debatir. O también el caso de por qué tienen que estar adheridos. Es importante porque vemos que no solo es poner el fármaco, sino que hay que hacer un seguimiento de estos pacientes, pero hay pacientes que tienen dificultad a lo mejor para acceder a un programa de estas características en otros lugares. Entonces, bueno, pues que son unos criterios un poco arbitrarios y quizá haría falta un consenso de expertos un poco para estipular bien cuáles son los criterios más apropiados. Sí, Yo quería poner el foco en algo que sí que nos está limitando mucho en nuestra práctica diaria, que es el límite que han puesto de una financiación de tratamiento al año. Eso sí que nos hemos dado cuenta que nos está limitando mucho. Esto no tiene en cuenta lo que es el concepto de la recaída, que es parte del proceso del abandono del tabaco. Se sabe que el 50-75% de los pacientes que hacen un programa de deshabituación reciben tratamiento, seguimiento, asesoramiento, todo. Entre el 50 y el 75% van a recaer en el primer año. Y la mayoría de esos casos de recaída se dan en los primeros 3 meses. Entonces, estamos dejando a la persona en ese periodo tan largo en el que un tratamiento que, si recayó, quiere decir que le fue efectivo en su momento, no le estamos dando la posibilidad de intentarlo nuevamente con ese tratamiento. Y no solo en recaída, hay personas que hacen el tratamiento y consiguen una reducción muy significativa y quizá hubo alguna situación en su vida en ese momento que le dificultó el dar el paso definitivo y le estás impidiendo que lo intente de nuevo, que aprenda de sus errores y que
lo intente con ese tratamiento que, aunque no consiguió abstinencia completa, pero sí que le fue claramente efectivo. Entonces estamos dejando a esos pacientes un poco desamparados en ese periodo de tiempo y eso no está justificado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, porque es verdad que lo primero es que no están basados en no hay ningún estudio que nos diga que esos pacientes tengan unas características distintas para que realmente sean los que puedan beneficiarse de un tratamiento. Todos los fumadores se benefician. Y luego también una cosa importante es el tema de la limitación de profesionales, o sea, por qué unos profesionales lo pueden pautar y otros no. Todos los profesionales que tienen manejo de tabaquismo y que tienen capacidad para hacerlo, ¿por qué no un cardiólogo, que es una patología muy prevalente asociada al consumo de tabaco, ¿no? O sea, lo que sí me parece importante es el tema del seguimiento, porque es verdad que si no se hace un seguimiento adecuado estamos perdiendo en gran parte la eficacia de la intervención. Pero ¿por qué los límites en cuanto a el consumo del test de Fagerström que sea por encima de 7 o que esté pautado por un cardiólogo y no por otro especialista que sea capaz de hacer una intervención en tabaquismo? Y luego, aparte de las limitaciones en cuanto a los criterios de financiación, también tenemos limitaciones en cuanto a los fármacos que podemos utilizar, porque no todos los fármacos están financiados. Entonces, también quería preguntaros en ese sentido, ¿qué pensáis sobre que no todos los fármacos se hayan podido incluir en la financiación del tratamiento? Sí, la verdad que es una pena, porque se ha excluido la terapia sustitutiva con nicotina, como todos sabemos, que es una terapia con la que hay una amplia experiencia y ha demostrado claramente que es eficaz y segura. Se ha demostrado en múltiples estudios que es segura y está el estudio Eagles, e incluso en poblaciones concretas, poblaciones complicadas de aplicar tratamientos, es la terapia que estaría indicada y no se ha incluido en la financiación. Entonces, es una pena porque es una terapia que muchos pacientes se pueden beneficiar de ella y es muy versátil además. No es una terapia que se dé solo en monoterapia, la podemos dar combinada, podemos darla incluso combinada con otros fármacos en casos de una dependencia ya muy significativa a la nicotina y nos permite hacer múltiples estrategias de abandono del tabaco, la reducción hasta dejar, reducción gradual, progresiva del consumo. O sea que es una herramienta muy importante que ojalá la tuviéramos financiada. Miguel. Pues efectivamente es una terapia más dentro del arsenal que llama la atención, que siendo la que más tiempo lleva comercializada, desde antes que yo naciera, que tampoco soy tan... y realmente es una que llama la atención que es un fármaco seguro, de hecho es un fármaco publicitario, es decir, que cualquiera puede acceder, lo cual nos informa también de la seguridad del mismo, más que eficaz, todos lo sabéis que está más que demostrado que la terapia combinada es de las más efectivas y que aumenta el porcentaje de pacientes que van a dejar de fumar y, bueno, pues realmente con la evidencia que tenemos, pues llama la atención que hasta a día de hoy todavía no esté financiado. Sí, yo creo que eso es otra de las... No tenemos un gran arsenal terapéutico para el tratamiento del tabaquismo y que encima tengamos la limitación de que uno de los 3 fármacos que tenemos disponibles hoy en día no lo podamos utilizar, pues es un problema, sobre todo porque además hay grupos, como decía antes Julio, hay grupos que ahora mismo tienen dificultad para otros tratamientos. Por ejemplo, sabemos que citisina está contraindicada en pacientes que han tenido un infarto en el último mes y un paciente que ha tenido un infarto en el último mes ahora mismo, si está encima con muchos fármacos, que a lo mejor tampoco puede tomar otros tratamientos, pues la terapia sustitutiva con nicotina sería una buena opción y, de hecho, es lo que más se utiliza en las unidades de cardiología en pacientes agudos y ahora mismo el paciente, según sale del hospital, ya no puede financiarse el tratamiento. Entonces, yo creo que esa es una de las limitaciones importantes. ¿Y creéis que realmente estos criterios de financiación se deben a algún criterio científico, médico, sanitario o es puramente criterios económicos? ¿Te refieres a los criterios de ¿Por qué nos han impuesto estos criterios? Pues la verdad es que no lo tengo claro, porque en realidad es que no tienen ninguna justificación. Porque si fuera por tema económico, bueno, si no pensaras a futuro, sí. Es decir, si estás pensando solo en el ahora, pues claro, vas a gastar más si se lo pones a más personas. Pero es una inversión a futuro.
Entonces no tiene una justificación en ningún sentido. No le veo yo justificación. ¿Tú le ves alguna justificación, Miguel? Tenéis mucha más experiencia que yo, desde luego, pero yo por lo que he visto, la verdad que no me parece. Desde luego, desde el punto de vista económico, no. Es cierto que sí, es una inversión inicial más alta, pero luego a largo plazo está más que demostrado. De hecho, leí algún artículo de Estados Unidos que proponen que gastar $1,6 per cápita por cada paciente, a futuro estos pacientes van a dejar, o sea, aumenta la supervivencia de estos pacientes y encima han devuelto más dinero porque han dejado de gastar. Es decir, que la inacción supone un gasto muy importante a largo plazo. Entonces yo creo que hay que ser un poco más, dar un paso hacia adelante. Sí, yo creo que efectivamente es algo totalmente cortoplacista porque todos los estudios que yo conozco en cuanto a la recuperación del gasto invertido en programas de tabaquismo en distintos ámbitos, en el EPOC, en otra serie de enfermedades, lo que se ve es que cuantos más fumadores intentan dejar de fumar, más se recupera el gasto que has invertido y más rentable es. Eso es así. Pero es verdad que yo creo que les ha asustado el que de repente todo el mundo iba a intentar dejar de fumar, iba a ponerse a hacer tratamientos y que eso iba a suponer a corto plazo un gasto importante. Ojalá esa situación. Ojalá se diera esa situación, efectivamente. Y aparte de la financiación con los fármacos, aunque no es la pregunta, ¿creéis que esto conlleva el que no solamente nos financien los fármacos, sino que nos faciliten el que haya unidades de tabaquismo para que estos tratamientos se puedan plantear de una forma adecuada, con un buen rango de coste-eficacia? Hombre, claro, mientras más unidades de tabaquismo hubiera, podemos abarcar más población que tratar, pero eso es complicado. Entonces, por eso también es importante formar a las otras especialidades, las otras áreas médicas, especialmente atención primaria, que cuentan con tantos efectivos que sí que sería una gran ayuda para hacer llegar los tratamientos a más población. Entonces yo creo que tienen que estar bien formados de cuándo indicarlos, cómo indicarlos, porque en las unidades al final recibimos muchos casos de referidos de atención primaria que por dudas, que al final se le pudo haber puesto el tratamiento perfectamente y nos lo mandan a nosotros por eso y la persona al final espera 6 meses o lo que tuviera que esperar cuando se le pudo haber puesto el tratamiento en primaria. Entonces yo creo que formar en atención primaria principalmente nos aumentaría digamos, el rango de población que podemos beneficiar. Miguel. Sí, totalmente de acuerdo. Hay un problema de financiación, sí, pero también hay un problema que nosotros seguro que podemos mejorarlo en cuanto a favorecer el acceso de estos pacientes a ese tipo de tratamientos. Como decía Seba, realmente un cardiólogo pues debería tener la rutina de pautarlo cada vez que un paciente, o ofrecerlo por lo menos en un paciente que ha tenido un infarto, o por lo menos reflejado en el informe, porque muchas veces vemos que no figura si es fumador activo o no, siendo uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Entonces, al fin y al cabo, pues creo que la formación es algo clave y muchas veces así perderemos el miedo y incluso hay gente que se lo puede permitir y que va a acceder a pagarse la terapia sustitutiva o lo que haga falta con el fin de dejar de fumar. Entonces, bueno, que al fin y al cabo que podemos hacer también con lo que tenemos, pues pequeñas cositas para ir aumentando y manejando este problema que tenemos. Muy bien. Yo creo que estamos ya llegando al tiempo, así que yo lo que voy a hacer es concluir. Creo que ha habido poca controversia, quizá pues porque es un tema en el que estamos muy de acuerdo de que la financiación es algo fundamental para ayudar a los pacientes a dejar de fumar, que es una barrera que tenemos que facilitarles y que en una sanidad como la que tenemos en España, que hay unos principios de equidad y de universalidad, los sanitarios tenemos la obligación de seguir exigiendo, como llevamos haciendo ya desde hace muchos años, que los fumadores tengan acceso a todos los tratamientos para dejar de fumar y que todos los fumadores tengan acceso. Y yo creo que por mi parte cerramos la reunión si no tenéis nada más que añadir. Gracias. Pues buenas tardes. Seguimos con un bloque. Vaya por delante también mi agradecimiento a SEPAC por la invitación y, por supuesto, a GSK por seguir
confiando y apostando en la formación en tabaquismo. Mi nombre es Raúl de Simón, soy médico de familia y en este bloque les va dirigido un poco a explicar las sinergias EPOC y tabaquismo, la prevención de las exacerbaciones desde el abandono de tabaco hasta la tripeterapia en estos pacientes EPOC. Pues nos acompañan dos ponentes, dos mujeres, además muy jóvenes, como ven ustedes. A mi izquierda está Elia Madrona, que es médico de familia y que trabaja en el punto de atención continuada Casa de Socorro, en Alcalá de Henares, aquí en la Comunidad de Madrid. Y a mi derecha está Cristina Garrido, que también es médico de familia y que trabaja en el Centro de Salud Francia, en Fuenlabrada, también en la Comunidad de Madrid. Vamos a hacer preguntas alternantes dirigidas a cada una de ellas. Y la primera pregunta es para Cristina, y hablando de EPOC y tabaquismo. A pesar de la clara sinergia, probablemente haya pocas relaciones con tanta evidencia en la literatura entre como el tabaco y la EPOC. Pero a pesar de estas evidencias que tenemos los pacientes EPOC, cuando se les diagnostica y en el seguimiento, ¿siguen fumando los pacientes EPOC? A pesar de que hay una clara relación y de que se les explica esta relación y que deben abandonar, ¿damos por hecho que el paciente, cuando se diagnostica EPOC y se le explica, abandonar el tabaco? Pues la verdad que me gustaría decir lo contrario, pero la realidad es que sí, los pacientes EPOC siguen fumando y según lo que he revisado de las GOLD de 2024, hasta el 40% de los pacientes EPOC fuman. Entonces, esto es pues, un problema muy serio porque al final el principal o uno de los principales desencadenantes de la evolución de la EPOC se mantiene, los pacientes siguen teniendo síntomas, van empeorando poquito a poco su capacidad pulmonar y uno de nuestros mayores temores que es que se exacerben, pues al final los pacientes se exacerban, enferman y con toda la comorbilidad que eso lleva asociado. Entonces, pues ese ciclo que deberíamos cortar, que es el dejar de fumar, pues muchos de ellos, hasta el 40%, no lo conseguimos. También es cierto que, también revisando un poquito, porque me parece interesante esto, hay algunos pacientes EPOC, no todos tienen el mismo perfil, y revisando algún estudio clínico del año pasado que hablaba un poquito de qué perfil de EPOC le era más sencillo o no el dejar de fumar, los que llamaban fumadores tempranos, que son aquellos que empiezan a fumar antes de los 24 años, donde no habían conseguido todavía un desarrollo pulmonar al completo, tenían una menor capacidad para conseguir dejar de fumar, tenían un índice de paquetes año mayor y esos son también quizá, dentro de este 40% del que hablábamos, quizás sean los que más estén en ese grupo, los que llevan fumando desde hace muchos años y los que tienen una mayor adicción. Y luego, en tu caso, Elia, en estos pacientes EPOC o fumadores con EPOC, ¿tienen características propias que les diferencian respecto a los fumadores sin enfermedad? ¿Qué características pueden diferenciar a los fumadores con EPOC de los fumadores sin la enfermedad? Bueno, Raúl, efectivamente, los pacientes fumadores con EPOC tienen unas propiedades específicas. Son pacientes con una mayor adicción a la nicotina, son pacientes que fuman más cigarros, el patrón que tienen de inhalación es que tienden a inhalar el humo más profundamente, a mantenerlo más tiempo en los pulmones. De hecho, se ha visto que su monóxido de carbono exhalado es mayor que el resto de pacientes. Y luego lo que para mí es lo más importante como médico también de atención primaria es la comorbilidad psiquiátrica que presentan estos pacientes. Son pacientes con una mayor prevalencia de ansiedad, de depresión y son pacientes con una autoeficacia menor. Es decir, son pacientes que creen poco en ellos mismos, que no confían en su capacidad de dejar de fumar. Y una de las cosas que también te comentan los pacientes en la consulta es que le tienen miedo a dejar de fumar y ganar peso, porque es una de las cosas que más va a empeorar su sintomatología. Entonces son pacientes que tenemos que enfocar de una manera un poco particular. Pues precisamente ahí va un poco hilando la pregunta, Cristina. ¿Qué tipo de intervenciones podemos hacer en estos pacientes EPOC fumadores? ¿Qué características tienen que tener las intervenciones en los EPOC que siguen fumando? Al final no es un paciente fumador al uso, son pacientes mucho más complicados y lo que está claro que las asociaciones científicas van a una y es que tienen que ser intervenciones intensivas. Se ha de compaginar una terapia y un seguimiento cognitivo-conductual, un apoyo y un seguimiento tanto individual como grupal, depende de las características que tenga cada tipo de paciente, pero a ese seguimiento se ha de hacer un tratamiento farmacológico en conjunto. Entonces sí que es cierto que tenemos muchos tratamientos farmacológicos en el mercado
Depende de cada tipo de paciente, nos podemos decantar a unos u otros. Y es que a propósito de esto, he revisado un metaanálisis que tenemos del año pasado, que es que englobaba hasta 16 ensayos clínicos, y ahí comparaba si, sobre todo usaba de fármacos, tanto el bupropion, la nortriptilina, la vareniclina y la terapia sustitutiva con nicotina, y los comparaba versus placebo de cara a ver cuáles son los que consiguen, si el tratamiento farmacológico o placebo, que consigue mantener una abstinencia más prolongada, que al final es lo que nos interesa con estos pacientes. Y sí que es cierto que no se vio grandes evidencias y grandes diferencias significativas entre un tratamiento farmacológico u otro, pero sí que está claro que eran superiores a placebo. Se llegó a obtener hasta un 27% de abstinencia prolongada de los que usaban un tratamiento farmacológico, en cambio apenas llegaban al 9% los que llevaban el grupo de placebo. O sea, lo que está claro es que estos pacientes tienen que tener un tratamiento farmacológico y se hace un acompañamiento, que eso es fundamental para que les podamos mantener sin fumar. Muy bien. En el caso de los pacientes EPOC, hay un perfil de pacientes EPOC que son pacientes, sobre todo los que se exacerban mucho, pacientes con múltiples ingresos. En estos pacientes EPOC exacerbadores, y entrando ya un poco en el tema específicamente de EPOC, ¿tenemos variables que puedan predecir bien qué pacientes tienen más riesgo de exacerbar respecto a otros? O sea, ¿qué es lo que condiciona el riesgo de exacerbación en un paciente EPOC? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo que mejor predice el riesgo de exacerbación es haber presentado una exacerbación previa, especialmente las exacerbaciones graves que han requerido ingreso hospitalario. Los médicos de atención primaria solemos poner muchísima atención en este aspecto y también son red flags aquellos pacientes que empezaron muy jóvenes a fumar, sobre todo lo que comentaba Cristina, en torno a los 24 años. Los pacientes que tienen una mala adherencia al tratamiento también tienen mayor riesgo de exacerbar y, por supuesto, los pacientes que continúan fumando. Para estos pacientes EPOC que tienen muchísimo riesgo de exacerbar, ya tenemos desde hace unos años triples terapias en un único dispositivo. Estas triples terapias que están muy dirigidas a estos pacientes, ¿qué conseguimos con ellas? O sea, ¿tenemos datos respecto a resultados clínicos de las triples terapias de los pacientes EPOC? ¿Qué podemos hablar de estos resultados? Pues mira, yo como médico de atención primaria, que al final hago seguimiento de estos pacientes y les veo día a día en las consultas, yo veo que llegan a consulta y tienen tantos dispositivos, tantos fármacos, que yo creo que ya no saben ni lo que tienen en casa. Y sí que es cierto que el tener muchos dispositivos al final hace que tengan una menor adherencia, que es lo que primero se nos viene a la cabeza cuando hablamos de pacientes EPOC graves que van necesitando ya no solo una doble terapia, sino una triple terapia. Entonces sí que es cierto que estos pacientes, pues la adherencia es fundamental, pero ya no se nos queda corto solo en pensar en la adherencia, y sí que es cierto que hay estudios que sí que han demostrado otras variables, otros factores que mejoran el pronóstico de estos pacientes. Sí que es cierto que, a propósito de esto y de hablar del EPOC y el tabaco, revisé el estudio IMPACT, que al final aquí lo que hacía es comparar una triple terapia, usaba el fluorato de fluticasona, el umeclidinio y el bilanterol, y lo comparaba con otras dos dobles terapias de corticoide LABA y LAMA-LABA. Y sí que es cierto que se vio que estos pacientes que usaban una triple terapia tenían una menor exacerbación moderada severa y menores ingresos, que al final es lo que queremos, que no se exacerben y que no lleguen al hospital con estas exacerbaciones. También se vio una mejoría de la capacidad pulmonar y una cosa que me parece, la verdad, muy interesante, porque estos pacientes ya hemos hablado que tienen mucha comorbilidad y sobre todo cardiovascular. Con esta triple terapia sí que se vio que había una mejoría y una reducción de la mortalidad por causa cardiovascular, y ya no solo por eso, sino por la mortalidad por cualquier causa, que llegó a ser hasta del 42%. O sea que al final estos pacientes son pacientes muy comórbidos y es importante tenerles muy bien controlados. Sí, un dato muy importante de la mortalidad, porque es verdad que en el continuum de los pacientes EPOC, en la historia de los pacientes EPOC, hasta ahora las intervenciones clásicas que habían conseguido disminuir la mortalidad, como era básicamente el abandono del tabaco y la oxigenoterapia continua domiciliaria en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, y ahora ya disponemos de tratamientos farmacológicos que consiguen incidir un poco en la mortalidad en estos pacientes EPOC, como pueden ser las triples terapias en dispositivo único. Y yo creo que estamos a tiempo de la última pregunta, Elia, que es para ti, una pregunta casi un poco de opinión personal. A tu juicio,
sobre todo en atención primaria, ¿estamos llegando tarde a la triple terapia? Es decir, ¿estamos esperando demasiado? ¿Deberíamos anticipar más la incorporación de la triple terapia a los pacientes EPOC? Porque me da la sensación que hay muchos profesionales que les da la sensación que lo aguantan porque es como si no les quedasen luego balas en la recámara y lo están ahí aguantando. ¿Y tenemos datos para incorporar precozmente las triples terapias a nuestros pacientes? Bueno, efectivamente, Raúl, yo creo que a veces vamos por detrás de la enfermedad y sobre todo vamos por detrás de los síntomas de los pacientes. Siempre hablamos en medicina de que tenemos que evitar la inercia terapéutica y es un poco lo que nos pasa con los pacientes EPOC. Son pacientes muy complejos y bueno, está claro que la triple terapia ahora mismo es la última bala, ¿no? O sea, no es el inicio del tratamiento de los pacientes EPOC, pero es una medicación que es muy segura. Una de las cosas que nos da un poco de reparo a los médicos de familia de añadir los corticoides inhalados a este tipo de pacientes es que aumenta el riesgo de neumonías. Y la realidad es que tanto el estudio Trilogy como el estudio Trinity demostraron que la triple terapia tenía el mismo porcentaje de neumonías que los fármacos con los que se compararon. Entonces, es una medicación absolutamente segura. Creo que tenemos que tener muy claro qué tipo de paciente es el que se beneficia de una triple terapia. Es ese paciente EPOC moderado grave que ha tenido exacerbaciones, que tiene una FeB1 por debajo del 50%. También atención al tema de los eosinófilos, que a veces en primaria vemos la analítica rápido, nos fijamos en otros parámetros y le damos poca importancia y fundamentalmente individualizar, o sea, tener muy claro cuál es el paciente que se beneficia y luego lo que comentaba Cristina es que ahora mismo la triple terapia cerrada en un único dispositivo nos está permitiendo mejorar muchísimo la adherencia al tratamiento. Es verdad que hay pacientes todavía un poco reticentes, tenemos que trabajar mucho desde la consulta con ellos en que el que sea, por ejemplo, una única inhalación al día no significa que sea un tratamiento menos eficaz. Hay muchos que les gusta el darse el inhalador. Hay que mejorar mucho las técnicas de inhalación porque es una de las claves del éxito del tratamiento y luego pues enseñar al paciente que un nuevo dispositivo es una nueva oportunidad también. Entonces sí, creo que a veces llegamos tarde en atención primaria porque a lo mejor no tenemos muy claras las indicaciones y porque traemos un poco algún prejuicio de riesgo de neumonía o de efectos secundarios que los estudios han demostrado que no son así. Muy bien. Pues muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Elia. No tenemos tiempo más. Como conclusiones, simplemente decir que los pacientes con EPOC, como ha dicho Cristina, siguen fumando hasta un 40% además en cualquier nivel de gravedad. De ahí un poco la necesidad de indagar el consumo de tabaco en estos pacientes. No demos por hecho que por dar el diagnóstico van a dejar de fumar también, y las intervenciones deben ser más intensivas en los pacientes EPOC que siguen fumando. Y en el caso de exacerbaciones, bueno, que hay que prevenir las exacerbaciones, que es posible que a la triple terapia estemos llegando demasiado tarde. Recordar que la indicación es la prevención de la exacerbación, no es tanto tratar la exacerbación cuando ya están ocurriendo, sino que habrá que anticiparse mucho antes. Así que esto es todo y muchísimas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Yo soy Carlos Andrés Jiménez Ruiz, soy experto en tabaquismo y especialista en neumología y doctor en medicina. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes y con los que están detrás de las cámaras, por supuesto. Y voy a pasar a presentarles a las dos promesas del grupo emergente de tabaquismo que nos acompañan. La doctora Beatriz Raboso, que es médica adjunta del Servicio de Neumología del Hospital de Getafe, y la doctora Rosa Mirambo, que es médica adjunta del Servicio de Neumología del Hospital Ramón y Cajal. Ella es doctora en medicina, además recientemente estrenada como doctora de medicina, con una tesis doctoral excelente. Pasamos entonces a hablar fundamentalmente del bupropión. Vamos a hablar de dos aspectos del bupropión, del aspecto de eficacia y del aspecto de seguridad. Y después una hablará de seguridad, Beatriz, otra de eficacia, Rosa, al revés. Beatriz de eficacia y Rosa de seguridad, que me he equivocado. Después cada una nos dará
una opinión personal sobre en qué tipo de fumadores sería el más adecuado para recibir tratamiento con bupropión. Pues vamos entonces a empezar por la eficacia. Pues muchas gracias, Carlos, por la presentación. Con respecto a la eficacia de bupropión, me gustaría ver dos ensayos clínicos, los primeros dos ensayos clínicos de eficacia de bupropión. Uno de ellos es un estudio dosis-respuesta de 615 pacientes publicado en New England en 1997, en el que se comparó las dosis de bupropión de 300, de 150, de 100 comparados con placebo. Ahí lo que se vio es que al año, la tasa de abstinencia al año con la dosis de 300 de bupropión era de 23,1, ¿vale? Con la dosis de 150 era 22, pero con respecto a placebo era un 12%, es decir, que la tasa de abstinencia era mucho mayor con bupropión. También a eso me gustaría hablar de 2 años después, en el New England en 1997, otro estudio que no es de dosis-respuesta, es un estudio comparativo que compara 4 ramas de tratamiento. Por un lado, el bupropión a dosis de 150 cada 12, que la tasa de abstinencia fue de 30,5, después estaba el placebo, que la tasa de abstinencia fue de 16,5 y la terapia sustitutiva a nicotina en monoterapia, que fue aproximadamente 16,4. ¿Qué es lo que quiere hacer de eficacia? Que bupropión era casi 2 veces más eficaz en ese estudio que la terapia sustitutiva a la nicotina. Posteriormente, como no mencionar el estudio que se ha comentado antes, el estudio EAGLES, el estudio del 2016, creo que es un estudio fundamental en el que en ese estudio vemos que vareniclina, bupropión y terapia sustitutiva a la nicotina son eficaces para ayudar a dejar de fumar a fumadores con o sin comorbilidades neuropsiquiátricas. Lo que se vio es que vareniclina sí que era más eficaz que bupropión y que terapia sustitutiva a la nicotina, pero la terapia sustitutiva a la nicotina, al igual que bupropión, la eficacia era similar. ¿Vale? Después, ya llegando un poco más a lo que estamos ahora, avanzando, tenemos un metaanálisis de la Cochrane de 2023 en el que se evidencia que bupropión es más eficaz que la nortriptilina y además se ve que bupropión, su eficacia es similar a la terapia sustitutiva en monoterapia, pero no es tan eficaz como la vareniclina y la terapia sustitutiva combinada. Y ya para finalizar, como además estamos en la sede de la SEPAR, me gustaría también hablar de la guía SEPAR del 2023 sobre el tabaquismo, en lo que nos posiciona en que vareniclina, terapia sustitutiva a la nicotina y bupropión y citisina son eficaces para ayudar a dejar de fumar. Con respecto a la eficacia de bupropión, es superior bupropión a placebo, ¿vale? Pero vareniclina es más eficaz que la terapia sustitutiva en monoterapia, que citisina y que bupropión, pero no es superior a la terapia sustitutiva combinada, ¿vale? Y esos son un poquillo los datos que considero más importantes sobre la eficacia de bupropión. Muchas gracias, Beatriz. Una respuesta llena de evidencia científica, lo cual era de lo que tratábamos. Y Rosa, ¿qué hay de la seguridad de uso? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tan magnífica presentación. La verdad es que da gusto. Muchas gracias a los presentes. Desde el punto de vista de seguridad, conocemos por las guías de práctica clínica y por la evidencia ya reflejada que bupropión es un tratamiento seguro. Seguro en la población general, pero también seguro en distintas poblaciones. Tenemos, desde luego, que el gran estudio EAGLES en el año 2016 ya nos habló de que en comparación de vareniclina, bupropión frente a placebo y frente a terapia sustitutiva con nicotina en parche de nicotina, pues no hubo diferencias significativas en cuanto a la seguridad. O sea que esto tanto en pacientes psiquiátricos como no psiquiátricos. En este estudio tan importante, el más grande de la historia, más de 8.000 pacientes, tanto con patología psiquiátrica conocida como sin patología psiquiátrica conocida, el hecho de que no hubiese diferencias significativas entre los 4 brazos, pues nos hace referencia de la seguridad de este fármaco en este tipo de pacientes. Pero no solamente en el grupo de pacientes con patología psiquiátrica y sin ella, sino que en enfermos con patología cardiovascular y sin patología cardiovascular también tenemos datos. Uno de los más importantes es el estudio CATS. El estudio CATS fue llevado a cabo tras el EAGLES, un estudio de seguimiento posterior al EAGLES, donde se valoraron estos pacientes durante un tiempo mayor, hasta 24 semanas aproximadamente. ¿Qué se vio allí? Se valoró si surgían eventos cardiovasculares o efectos adversos cardiovasculares tras
la suspensión del tratamiento de tanto vareniclina como también bupropión y terapia sustitutiva con nicotina con la modalidad de parches de nicotina. Y efectivamente no se evidenció eventos adversos cardiovasculares en estos 3 grupos de fármacos. Claro, cuando se hizo una valoración de la tasa de eventos adversos cardiovasculares en ese grupo, se evidenció que apenas era inferior a 0,8%, lo cual nos hace pensar más metaanálisis y la evidencia revisada, revisiones sistemáticas distintas de que bupropión es un tratamiento seguro en pacientes sin enfermedad cardiovascular, sin enfermedad psiquiátrica, pero también en aquellos que presentan tales enfermedades se puede utilizar con una evidencia a día de hoy como un tratamiento eficaz y seguro, una evidencia 1A. Como bien definió Beatriz en la última guía CEPAR de tratamiento, podemos confirmarlo de que la evidencia en cuanto a la seguridad y eficacia de bupropión para el tratamiento del tabaquismo, pues desde luego que es de primera línea. Podemos estar tranquilos de que es un tratamiento seguro y eficaz. Muy bien, pues muchas gracias también por esta respuesta también llena de evidencia científica, que también es lo importante. Y ahora una pregunta para las dos. La pregunta es, ¿podríamos definir unas características claras en fumadores para decir este fumador, este grupo de fumadores es un grupo al que bupropión le vendría especialmente bien? Con respecto a lo que dices, Carlos, del perfil óptimo para el bupropión, pues siempre hay que saber las contraindicaciones que tiene, ¿no? Es decir, no lo podemos utilizar en pacientes que tienen epilepsia, en pacientes embarazadas o en otro tipo de pacientes. Yo creo que el perfil óptimo sería aquel paciente que tiene un trastorno de ánimo, problemas de ansiedad, ¿vale? Que no esté con tratamiento farmacológico que interaccione con bupropión, es decir, que no esté con IMAOs o no esté con inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, podría ser un buen perfil, sabiendo siempre que en el estudio Eagles la vareniclina era más eficaz, pero como en el momento actual no tenemos la vareniclina, bupropión podría ser una de las opciones. Otro perfil que se me está ocurriendo ahora es aquel paciente que dice, es que yo no quiero dejar de fumar porque voy a engordar. Entonces, de hecho, en el estudio que he dicho del New England de 1997, en ese estudio lo que se vio es que el bupropión atenuaba el peso, por lo tanto, cuando están tomando ese tratamiento. Entonces, yo también creo que podría ser un perfil, y siempre y cuando haya contraindicaciones también para los otros fármacos de la terapia sustitutiva a la nicotina o vareniclina, las preferencias del paciente también, o si ha fracasado con los otros tratamientos. Y por último también yo creo que podríamos mencionar, bueno, yo creo que son como las más relevantes, o también en aquellos pacientes que necesitan tratamientos más prolongados, ¿no? Porque el tratamiento con bupropión en general suele ser entre 7 y 9 semanas y cuando lo alargamos más serían 12 semanas. Yo creo que serían los perfiles que yo utilizaría. Muy bien. ¿Y para ti qué te parece? Desde luego, de acuerdo con Beatriz, pero también hay que tomar en cuenta una serie de datos. Quiero decir, desde luego, como hemos dicho, bupropión es un tratamiento seguro y eficaz. Hay que tener en cuenta que se ha relacionado con efectos adversos leves. Leves quiere decir, por ejemplo, cefalea, sequedad de boca, insomnio. Hasta un 37% de pacientes pueden presentar insomnio. Entonces, hay que tener cuidado con este grupo de población por eso. De hecho, los efectos adversos se han relacionado con la tasa de concentración del fármaco en el plasma. Y esa es la recomendación de que el tratamiento que se utilice con bupropión sea con una modalidad de liberación prolongada para evitar eso, diciendo desde la primera toma hasta la segunda toma 8 horas como tiempo adecuado para obtener la eficacia y la seguridad de la cual hablamos. Con lo cual, aquellos pacientes con patología psiquiátrica inestable, pues tendremos que tener cuidado por los efectos adversos que pueda llevarse a cabo en este grupo de pacientes. Efectos como ansiedad, depresión, algún trastorno de inquietud, entre otras alteraciones que se puedan dar. Hay que tener especial cuidado con aquellos pacientes con insuficiencia hepática grave, ya que, como sabemos, el bupropión se metaboliza a nivel hepático a través del citocromo P450, con lo cual hay que tener
especial cuidado. Se habla de que en este grupo de pacientes, en función de su situación clínica, habría que valorar incluso reducción de dosis, así como también en los pacientes con insuficiencia renal. Haber un ajuste de dosis en este grupo de enfermos. Ya lo había dicho Beatriz, pacientes embarazadas o en estado de lactancia y también niños y adolescentes. De momento no tenemos estudios robustos, concluyentes, donde se pueda recomendar al 100%. Fuera de todo esto, también hay que tener en cuenta que la población a la cual tratamos, que suelen ser pacientes enfermos, pacientes con patología cardiovascular asociada, con patología respiratoria como el EPOC, en este grupo de pacientes podemos utilizar bupropión con seguridad. Podemos utilizarlo, la literatura es bastante concluyente respecto a ello, con lo cual yo lo recomendaría en ese grupo de enfermos que nosotros vemos. Pacientes con EPOC, enfermedad cardiovascular, donde se ha visto que la tasa de eventos cardiovasculares e incluso tasa de eventos adversos desde el punto de vista psiquiátrico es similar al grupo de fármacos a día de hoy validados. Fuera de ahí, especial cuidado, como ha dicho Beatriz, en aquellos pacientes que todos hemos tenido. Es que, claro, voy a engordar y es que engordo. La verdad es que sí que se ha visto, ¿no? Esa ganancia ponderal que todos hemos sido... que los hemos visto en nuestros pacientes, pues hay que tomarlo en cuenta. En especial las féminas, porque es donde se ha visto que efectivamente la ganancia ponderal es 4 veces menos en comparación con aquellos masculinos donde no suele ocurrir. Fuera de ahí, creo que para concluir, ya darás tú la conclusión final, estoy totalmente de acuerdo con lo que había planteado mi compañera Beatriz. Muy bien, pues muchas gracias a las dos por las contestaciones que han dado y por hacer un resumen ya rápido. Queda claro, hay evidencia científica suficiente que señala que bupropión es una medicación de primera elección en el tratamiento del tabaquismo por cuanto se refiere a eficacia para ayudar a los fumadores a dejar de serlo, no solo a fumadores sanos, sino también a fumadores que tienen otro tipo de patologías asociadas, EPOC, enfermedades cardiovasculares, enfermedades psiquiátricas y además de ser eficaz es seguro, también demostrado en multitud de estudios. Y en cuanto a la elección de pacientes para que reciban bupropión como medicación, digamos, de primera mano, pues que tendríamos que tener en cuenta, primero, que sean pacientes en los que no haya contraindicaciones para su uso. Segundo, que sean pacientes especialmente preocupados por la ganancia de peso. Bupropión es un fármaco que ayuda a controlar que no haya una ganancia de peso excesivamente grande mientras que está siendo utilizado, y en ese grupo pues considerar lo que decía Rosa, de que esto afecta fundamentalmente más a las mujeres que a los hombres, que además tienen una tendencia a ganar más peso que los hombres cuando dejan de fumar. Así que nada más, esto es todo y muchas gracias por la atención y muchas gracias a las dos del grupo emergente de tabaquismo, que ya no son tan emergentes, que ya están muy emergidas. ¿Alguno quiere participar o voy sacando aquí preguntas? Bueno, mientras os animáis, Cecilia Camero nos dice, ¿es que no hay dinero para todo? Se les da la oportunidad a los pacientes, perdón que se me va, pero también hay otros problemas de salud pública. No como este. ¿Qué opináis? Hombre, hay otros problemas de salud pública, sí, verdad, ¿no? Pero el principal problema de salud pública es el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo está matando en nuestro país hoy, en estos momentos, a 56.000 personas cada año. El tabaquismo está matando en nuestro país a más de 1.000 personas cada semana. Mata mucho más que la hipertensión arterial, mata mucho más que la hipercolesterolemia, mata mucho más que otras enfermedades crónicas.
Si eso no es una prioridad, que baje Dios y lo vea. Yo quiero, nosotros, los que estamos aquí, la mayoría somos neumólogos o médicos de familia. En lo que a mí me toca neumología, causa principal de EPOC, de cáncer de pulmón, causa importante de enfermedades intersticiales, causa importante de asma mal controlada, tratamientos farmacológicos de EPOC, asma, intersticiales, que ahora mismo hay muchos tratamientos que cuestan varios miles de euros todos los años, y tratamiento del tabaquismo, que estamos hablando de 500 euros, más o menos, un tratamiento completo del tabaquismo en el caso más de poner un tratamiento muy prolongado. Yo creo que no hay nada que discutir. O sea, si no tratamos la causa de la enfermedad y la causa de que la enfermedad empeore y estamos poniendo tratamientos carísimos para paliar síntomas, yo creo que, vamos, de hecho, es que creo que todos los estudios de coste-eficacia han demostrado que el gol estándar de los tratamientos, de las estrategias preventivas en salud, es el tratamiento del tabaquismo. Yo creo que además que tenemos medidas, intervenciones con el mayor grado de recomendación que pueda haber, la recomendación A. Yo creo que la medicina es verdad que va cambiando muchísimo, pero probablemente por muy profundos que sean los cambios a lo largo del futuro, yo creo que no vamos a tener la oportunidad de tener una intervención que tenga más impacto sobre la salud de las personas que dejar de fumar, independientemente de que estemos ahí tratando con fármacos unos u otros, ¿no? Yo creo que es una medida bien evidenciada por toda la literatura y que hay que poner en marcha ya, y que probablemente seamos demasiados tibios a veces en este tipo de fumadores, ¿no? Pues, si me permites. Por supuesto. Pues me llamo José Luis Díaz Maroto, soy médico rural de Guadalajara y un gran aficionado al tabaquismo. ¿Como cuánto? Como 50 años. Por cierto, mandé una editorial aquí a la revista Prevención del Tabaquismo, que dirige magníficamente la doctora Deixes, y estamos en ello, que se va a publicar. Está ya. Está en ella, ya me mandaron las galeradas, muchísimas gracias. Y no hay ningún problema de salud pública en el mundo más importante que el tabaquismo. Ninguno. Ni siquiera el COVID, por desgracia. 7 millones de fallecidos en el mundo cada año. 7 millones de fallecidos en el mundo cada año por tabaquismo. 5 y pico por COVID. Pero es que esto sigue. 7 un año, 7 en el 24, 7 en el 26, etcétera, etcétera. ¿Cómo no vamos a invertir en una pandemia tan importante como el tabaquismo? Hacer hincapié en que el tabaquismo es una enfermedad. Por eso siempre me gusta hablar de enfermedad. Más que de adicción, enfermedad. Más que de deshabituación, enfermedad. Cuando todos somos conscientes de que el tabaquismo es una enfermedad que necesita diagnóstico, prevención y tabaquismo. Por cierto, no me puedo callar en relación a los criterios de financiación. Llevamos, ¿verdad, profesor Carlos Jiménez, mi profesor aquí a mi izquierda, en tabaquismo, tantos años esperando a la financiación de medicamentos para luego sacar esas restricciones? Hablaba el compañero en la primera mesa. ¿Por qué un Fagestrón de 7 puntos o más? ¿Por qué? Porque solamente se van a beneficiar de la financiación con un test de 7 o más un 20% de pacientes fumadores. El 80% no entrarían en la financiación de fármacos. ¡Qué vergüenza que un 80% no tengan ese beneficio! Aquí está una enfermera, superenfermera, la doctora Paz, que siempre le poníamos el mismo ejemplo. Vamos a financiar a los hipertensos que tengan de tensión 190-100. El resto se van y que hagan ejercicio, como dice Paz, desde la silla. Que hagan ejercicio, que no estén gordos y no estén obesos y no sedentarios. El resto se lo va a pagar de su bolsillo. No sigo porque me como todo el tiempo. Yo creo que esto es algo que desde luego no podemos obviar, y que lo que decía antes Javier es muy importante. La inactividad en este sentido es peligrosísima, porque el no hacer nada, claro, dicen, ¿qué cuesta menos? Pues claro, si no tomas un tratamiento y no tienes que pagar un tratamiento a los fumadores, eso te cuesta 0, pero es que eso te cuesta muchísimo a largo plazo, porque eso genera un montón de enfermedades después. Entonces, la inactividad en este caso nos sale carísima. Así que, si nadie más se anima, sigo con las preguntas que nos han hecho. Sí. Al hilo que están hablando de la financiación, hace poco se ha aprobado o ha salido en prensa la ley una ley o un acuerdo para
para la prevención del tabaco que han firmado el Ministerio de Sanidad. El plan del tabaquismo. El plan de tabaquismo, perdón. ¿Eso qué contempla en términos de financiación? Y si falta, porque hay que decirlo, ¿no? Porque está reciente y habrá que criticarlo Claro, eso o apoyarlo contempla también. que se ha aprobado y que hay muchas medidas, que el plan que se ha propuesto es un plan interesante, pero claro, todo eso ahora hay que llevarlo a la práctica y especificar. Hay que legislar. Claro, hay que llevarlo a la práctica y especificar cómo se va a hacer cada una de las ideas que se han plasmado en ese plan y sobre todo lo que dice José Luis, ¿no? Legislar, porque al final es verdad que muchas veces hay medidas, pero las medidas luego no se concretan y luego además, aunque se concreten, no se cumplen. ¿Pero cuántos planes hemos visto ya, doctora Dijes? Unos cuantos. ¿Cuántos planes? Hay que legislar, hay que poner sanciones y vigilar que se cumpla y que se sancione cuando no se cumple la legislación. O sea, todo esto es es un plan ambicioso y que está muy bien, pues con sus lagunas como siempre puede haber, pero que lo importante es que realmente lo que se ha plasmado ahí luego se lleve a la práctica. Bueno, Susana Calvo nos dice, se ha dicho que se tendría que normalizar el dar tratamiento tras un infarto, por ejemplo, pero tal vez se tendría que asegurar un seguimiento con asesoramiento psicológico para no dar solo el tratamiento sin controles posteriores. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Yo creo que se han nombrado aquí los criterios de financiación. Yo creo que el único criterio que se debía mantener de financiación es que la prescripción de un tratamiento farmacológico se acompañe del apoyo psicológico adecuado de un asesoramiento. Está como primer criterio que sea dentro de un plan más global de abandono. Desde luego los fármacos en sí mismos no tienen sentido utilizar un fármaco, aunque es verdad que hay algunos datos de algunos fármacos en pacientes con muy baja motivación, pero el sentido es que se acompaña de un poco de un plan mucho más global que incluya pues terapias cognitivas, estrategias conductuales y que, bueno, tampoco hace falta que esos pacientes vayan a los psicólogos así directamente. Hay pequeñas herramientas que pueden venir bien, pero que los pacientes no lo dejen todo en los fármacos, tampoco los profesionales, sino que debe estar más integrado en un abordaje mucho más global. ¿Han comentado lo del paciente cardiópata? Pues entraría justo en la rehabilitación cardíaca. Claro, perfecto. En la rehabilitación cardíaca, dejar de fumar, aprovechar ese momento, si es que no han dejado de fumar ya, para rehabilitarle con tratamiento farmacológico y apoyo cognitivo-conductual, que es el mejor tratamiento para el paciente fumador. Cognitivo-conductual más farmacológico. Julio además lo dijo, el porcentaje más alto de las recaídas está en las primeras semanas. Entonces es fundamental que hagamos un seguimiento estrecho cuando el paciente está en tratamiento. Primero porque vamos a rentabilizar el fármaco, le vamos a sacar mucho más provecho porque más gente va a conseguir realmente dejar de fumar. Pero además, sobre todo, porque el que el paciente fracase por una mala actuación nuestra, lo que le va a llevar es a una frustración. Va a tener una pérdida de confianza en el tratamiento, en su capacidad para dejar de fumar, no va a volver a intentarlo. Entonces, yo creo que eso es que al final cargamos con nuestros problemas de asistencia al fumador y le estamos poniendo luego una barrera para que realmente pueda dejar de fumar en otros intentos. Entonces, yo sí que considero que es el único criterio de los de la financiación que se debe mantener y evidentemente no hay unidades especializadas de alta complejidad al alcance de todos los fumadores, ni tampoco es necesario. Hay que estratificar qué fumador tiene que ir a cada nivel asistencial y que se garantice que todos los fumadores puedan ser atendidos en el nivel asistencial que sea necesario. En un alto porcentaje, el éxito del tratamiento farmacológico es también y conductual el seguimiento del paciente, que lo podemos hacer perfectamente en la atención primaria, porque para eso están médicos y enfermeros trabajando en equipo, ¿no? Es muy importante la figura del enfermero, puesto que también hace otros programas de crónicos, como hipertensos, diabéticos, obesos, hiperlipémicos, etc. ¿Sabes? Un alto porcentaje del éxito está en el seguimiento adecuado de ese paciente, acompañarle en ese tratamiento de dejar de fumar. Sí, además yo creo que lo has nombrado tú con el tema de la rehabilitación cardíaca. Yo creo que una de las cosas que han sido muy exitosas en este tipo de programas es precisamente el incluirlo dentro de un programa conjunto de cambios de hábitos de vida saludable en el que se incluye la dieta, se incluye el ejercicio, se incluye un montón de estrategias que al final hacen que el paciente se encuentre mucho mejor, mejore su salud y todo va potenciándose entre sí y eso hace que al final pues sean herramientas que mejoran muchísimo las tasas de mejora de los pacientes. ¿Algún comentario más en la sala? Animaos, mira.
Yo creo que ahí el abordaje multidisciplinar es fundamental y ya saliendo del ámbito de lo que puede ser el hospital y la atención primaria, farmacia comunitaria, apoyo psicológico, ejercicio. Yo creo que ahí tenemos que estar coordinados nosotros, no llevar la carga al paciente solamente, sino también el coordinarnos nosotros para conseguir el éxito del paciente, que es que deje de fumar, que es importante, porque en rehabilitación cardíaca muchas veces, bueno, pues un infartado se le da medicación en el hospital, si no tiene un seguimiento adecuado va a volver a fumar, con toda seguridad. Sí. Igual que lo hace el del cáncer de vejiga, igual que, porque lo vemos todos los días en la consulta. Entonces es importante que ahí estemos coordinados nosotros, pienso yo. Sí, yo creo que es fundamental. Sí. ¿Carlos? Yo soy Carlos Rábade, soy médico especialista y me gustaría hacer una pregunta fundamentalmente para José Luis y para Raúl, ¿no? Como médicos de atención primaria. Vamos a ver, vosotros cuando veis un paciente con diabetes, con dislipemia, el paciente con diabetes o dislipemia es un paciente que no tiene síntomas, es decir, tú lo detectas precozmente con una analítica, ¿no? Y ese paciente se motiva de alguna forma para cambiar muchas veces sus hábitos, su estilo de vida, de alguna forma para cambiar y le das un tratamiento, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, por ejemplo, o el hipertenso mismamente también. Va a la enfermería, con el tensímetro le toma la tensión, ve 150 y el médico lo trata. ¿No habría de alguna forma un sistema, un medidor como la coximetría, por ejemplo, en atención primaria, para detectar precozmente el tabaquismo y tratar precozmente el tabaquismo? Porque yo tengo la impresión que cogemos muchas veces a los fumadores demasiado tarde. Es decir, cuando ya tienen una alta dependencia, una alta exposición a la nicotina, que muchas veces es más difícil. A lo mejor no es lo mismo cogerlo con 60 años, con todo lo que es el infarto, la EPOC, que cogerlo con 40 años, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese tipo de mecanismos pueden de alguna forma motivar a ese fumador para detectarlo precozmente, tratarlo precozmente y que dejen antes de fumar y evitar todas las consecuencias asociadas al tabaco. Sí, yo creo que el mejor medidor que tenemos básicamente es la historia clínica o la entrevista, claro, un poco la anamnesis, ¿no? Ahí sí que los datos un poco de atención primaria sí que hay un buen registro, bueno, por lo menos sí se indaga el consumo de tabaco, pero es verdad que se registra o hay cierta relatividad de registro en cuanto a que no abrimos episodios de tabaquismo como tal, ¿no? Aparece como un factor de riesgo, hay perdido en la historia clínica. Entonces, es verdad que la historia clínica probablemente es la mejor herramienta que tenemos para buscar a los pacientes fumadores. Y respecto un poco a la segunda parte que decías, tienes mucha razón, estamos tardando muchísimo en intervenir. Da la sensación que intervenimos en los pacientes que han desarrollado patología. Pero ¿qué pasa en los fumadores que no han desarrollado patología, ¿no? El mal llamado fumador sano, ¿no? Parece que estamos esperando a ver si tiene una cardiopatía coronaria o que desarrolla POC para decírselo, ¿no? Yo creo que hay que anticiparse y adelantar las intervenciones y hay que indagar incluso en edades ya tempranas, en pacientes incluso adolescentes, porque yo creo que la POC prácticamente comienza cuando un adolescente coge su primer cigarrillo, ahí va a empezar la POC. Entonces yo creo que hay que anticipar mucho las intervenciones y no en esos pacientes con patología, que es verdad que urge intervenir, pero para que no llegue eso, probablemente tengamos que intervenir en los fumadores que no han tenido patología aún. Buscar una analogía con la hipertensión. Un paciente con hipertensión, un paciente llega a la consulta por otro motivo, va primero a la consulta de enfermería y le toma la tensión o si está obeso, pues le toma de forma sistemática el peso y tal. ¿Por qué no se le hace una coximetría? Mire, doctor Rábade. Don Carlos, ¿sabe cuál sería la mejor medida y la mejor analítica para un paciente que entra en nuestras consultas de primaria? Cualquier paciente que entre en la consulta de atención primaria, sea por el motivo que sea, será preguntarle, ¿fuma usted? Esa sería la mejor medida en el acto. ¿Fuma usted? Que dice que sí, que dice que no, le damos la enhorabuena. Que dice que sí, ¿quiere dejar de fumar? Segunda pregunta. En ese acto, en ese momento, aunque venga por una gripe, ¿quiere dejar de fumar? Sí. Pues entonces tenía que salir con el diagnóstico, con el tratamiento hecho en esa consulta.
Igual que sale con el hipertenso, como usted bien dice, sale con esa consulta, con diagnóstico y tratamiento. Precisamente, el doctor Raúl de Simón y yo mismo, y también nuestros compañeros neumólogos, hicimos un protocolo de con 10 minutos es suficiente. Quiere decir que aquel paciente fumador que está en fase de preparación y que viene a nuestra consulta y dice, don José Luis, quiero dejar de fumar ya sale en 10 minutos con su diagnóstico y su tratamiento puesto. Igual que sale el hipertenso. Y está demostrado que con 10 minutos es suficiente. Lógicamente, si tú con ese paciente empleas más tiempo, obtendrás mejores ventajas, más beneficios. Pero como tenemos 60 o 70 pacientes en nuestras consultas, le tienes que hacer el diagnóstico y el tratamiento en ese momento. No vale derivártelo a otro sitio como yo hacía antes. Vete cuando esté de guardia, vete con otro compañero que mi compañero no sabe, vente mañana, alargar. No, en ese momento es un paciente captado en fase de preparación, diagnóstico y tratamiento, ya. Yo estoy de acuerdo, antes de darte réplica, Carlos. Yo creo que la diferencia con lo que tú estás planteando es que un paciente, si no le tomas la tensión, no sabe qué tensión tiene, si no le haces una analítica, no sabe qué colesterol tiene, pero el paciente sabe que fuma. Y la mayoría de los fumadores no mienten, quiero decir, se ha visto que, salvo pacientes con enfermedades ya importantes, EPOC o pacientes con cardiopatías que a lo mejor por vergüenza no quieren decir que siguen fumando después de estar enfermos, la mayoría de los fumadores no mienten. Entonces yo creo que lo que sí sería importante es los autorregistros. O sea, eso está demostrado que cuando es obligatorio que tú tengas un ítem en la historia clínica que te obligue a rellenar un aspecto, ahí sí que todo el mundo lo va a preguntar. Entonces, yo creo que podemos, evidentemente, yo por ejemplo a los pacientes EPOC de mi consulta que reingresan, sí que les hago una coximetría si me dicen que no fuman, porque a veces me mienten. Pero yo creo que en población general y a nivel de cribado, yo creo que los fumadores sí que dicen cuando fuman y lo que tenemos que hacer es preguntarles. Yo lo que planteo es un marcador de daño que el propio fumador que no quiere dejar de fumar vea que realmente tiene un monóxido de carbono alto y que diga, coño, esto es un gas tóxico, esto me está haciendo daño, aumenta mi riesgo cardiovascular, me tengo que plantear dejar de fumar. De esa forma, porque yo creo y tengo la sensación que muchos fumadores, hasta que no tienen dolor, no tienen síntomas, no quieren dejar de fumar ni se plantean dejar de fumar. Entonces, intentar de alguna forma, a través de un marcador de daño precoz, tratarlos antes y como consecuencia de esto evitar todas las consecuencias, ¿no? Es un poco lo que... Claro, eso está en la línea de pensamiento de lo que estaba comentando José Luis. Cuando hicimos aquel guía, documento de consenso básico de diagnóstico del tabaquismo, una de las exploraciones que se ponía era, además de preguntarle al paciente, ¿usted fuma?, hacerle una coximetría. Entonces, si el sujeto fuma y se le hace una coximetría y el sujeto ve que tiene 40 y te la haces tú, que no fumas, y el sujeto ve que tú tienes 2, dice la lechuga, pues esto sí me está afectando. ¿Me entendéis? Entonces eso es lo que hay que hacer. Además de darle el consejo, eso es lo que hay que hacer. Y ahí es donde viene lo que tú dices. Porque ahí le estamos mostrando que usted se cree que no le hace daño, pero sí le hace daño. Tendríamos a un montón de fumadores por las calles pensando en cuántos son sus niveles de monóxido de carbono en el aire expirado. Como tenemos a un montón de gente pensando cuál es mi tensión arterial. ¿Me entendéis? Y van allí a que se le tomen la tensión arterial. ¿O no es así? Sí, el hacerlo como elemento motivador. Pues esto es. Y lo tenemos. Y tenemos otro elemento de la marinera, la cotinina en sangre, que está muy fácil de investigar. A todo el mundo le hacen un análisis de sangre y se queda tan contento. Es que Dios mío, que tengo 10.000 leucocitos, ¿qué me pasa? Pues, Dios mío, que tengo 400 nanogramos por mililitro de cotinina en la sangre, porque estoy dale que te pego fumando todo el día. ¿Me entendéis? Tenemos que trasladar al fumador que fumar le está dañando su salud, aunque todavía no se haya dado cuenta, que es lo que tú estás diciendo. Sí. Bueno, yo como médico de familia apoyo totalmente lo que habéis dicho ambos, Carlos. Como compañera de Raúl y de José Luis, creo que estamos todos de acuerdo, sobre todo en atención primaria, que lo objetivo es lo que impacta. O sea, al paciente que tú le digas que es hipertenso,
bueno, sin más, si no tiene síntomas, si no ha tenido ningún problema de salud, le da igual. Pero cuando tú le tomas la tensión y tiene 20-11 es cuando se asusta. Entonces, evidentemente, el implementar la coximetría como una herramienta más en la consulta de atención primaria es algo que puede cambiar completamente el manejo del paciente fumador. La realidad es, desde primaria, que esa herramienta no la tenemos y aquí hay compañeros que lo tienen en la consulta y se lo han autofinanciado. ¿Por qué? Porque es la única manera que realmente encuentras como médico de demostrar a tu paciente los riesgos y las consecuencias que tiene su exposición prolongada al tabaco. Entonces, creo que sí que es una cosa que tenemos que reclamar los médicos de atención primaria, que es más tiempo para poder hacer un buen protocolo de tabaquismo que no solo incluya un IPA, sino que también incluya un dato objetivo para poderle decir al paciente, oye, y aparte nos va a servir para monitorizar a estos pacientes. Entonces, desde aquí, llamamiento a las autoridades sanitarias para una coximetría en la consulta. Muy bien. Más preguntas. Susana Calvo. Perdón, no, que esta es la que acabo de decir. Sí, vale. Aunque es verdad que cuantos más especialistas tratemos el tabaquismo, también se ha dicho, llegamos a más población. Hay comunidades autónomas en las que prevalece la atención para el tabaquismo casi con exclusividad en atención primaria. ¿Qué opináis? ¿Será porque no se les da prioridad, no requiere que tratar esta enfermedad en consultas de hospitalización? De hospital, supongo que quiere decir, o especializadas. Vamos a ver. Yo, me vais a perdonar, pero estoy un poco harto ya de quién es este problema. Este problema es de todos los profesionales sanitarios, de los médicos, de las enfermeras, de los psicólogos, de los farmacéuticos. Este es un problema que es el principal problema sanitario que hay planteado en este momento, que está matando a 1.000 personas cada semana. Y entonces esto nos tiene que afectar a nosotros, a todos los profesionales sanitarios. Y todos estamos obligados a hacer intervención en el diagnóstico, preguntando al fumador si fuma o no fuma, preguntando si quiere o no quiere dejar de fumar, haciéndole una ecosimetría. Todos. La enfermera cuando le ve, el médico cuando le ve, el farmacéutico cuando le da la medicina, el psicólogo, todos. Esto es un problema de todos los profesionales sanitarios. Y si no nos enteramos de eso, esto va a seguir. Pero es que, Carlos, además, yo añadiría una cosa. Pocas patologías vas a encontrar más transversales que el tabaquismo, y que haya tanto impacto en tantas especialidades, desde los ginecólogos, los urólogos, los dermatólogos, todos tienen capacidad y todos probablemente en algún momento han dicho a su paciente, tiene que intervenir, tiene que dejar de fumar. Lo que pasa es que muchas veces no es suficiente decir tiene que dejar de fumar, hay que darle las herramientas, hay que decirle cómo tiene que dejar de fumar. Lo que pasa es que esto entronca un poco con los criterios de financiación y que las comunidades autónomas fueron las que decidieron qué perfil de prescriptor era y que podía acceder a un tratamiento financiado, ¿no? Esto, el Ministerio sí que, cuando sacó el acta interministerial de la Comisión Interministerial de Precios, sí que dejó a las comunidades autónomas que fuesen las que decidiesen el perfil de prescriptores. Claro, y yo entiendo un cardiólogo que está en una unidad de rehabilitación cardiovascular y que efectivamente uno de los contenidos de estos programas es el abandono de tabaco, pues si tiene que utilizar un fármaco para dejar de fumar, le diga, vete a tu médico de familia que te lo prescriba, que para ahí va a estar financiado. Pero evidentemente la transversalidad del tabaquismo no la encontramos en ningún otro factor de riesgo ni patología. Y es tan elevada la prevalencia de esta enfermedad que todos tenemos huecos y no hay competencia ninguna. Ninguna competencia. Ni ser médico, ni ser farmacéutico, ni ser psicólogo, ni enfermero. No hay ninguna competencia. Hay 10 millones de fumadores en España. 10 millones de fumadores. Para todos. Pero Dios mío, No, es yo que creo aquí que hay es... para todos. Es que solamente los neumólogos, error, grave error. Solamente los médicos de atención primaria, error, grave error. 10 millones de fumadores. Vamos todos a colaborar para hacerles que estas personas, primero, si quieren dejar de fumar, lo consigan. Y segundo, si no quieren dejar de fumar, que se conciencien en que deben dejar de fumar. Claro, yo creo que el tema de las autonomías es como en cualquier problema de salud, que en España, pues, aunque se supone que todos tenemos el mismo acceso, pues no es así. La realidad es que luego, dentro de que haya un plan integral de tabaquismo, que esperemos que se solidifique, luego cada comunidad autónoma tiene la capacidad de hacer unos recursos y unos planes autonómicos. Entonces,
Entonces, por eso quizá haya diferencias en cómo es la asistencia al fumador. Yo creo que lo que hay que hacer es eso, que cada uno dentro de su posibilidad pueda intervenir, que puede ser desde que hagas un tratamiento completo hasta que lo derives al sitio donde se lo van a hacer, si tú no tienes capacidad para hacerlo. Montserrat Pont, soy enfermera de primaria, referente en tabaco. En caso de insuficiencia renal y o hepática, ¿qué dosis y pauta recomendarían durante las 12 semanas? No sé si está hablando de bupropión o de los fármacos en general. Claro, depende, o sea, vamos a ver. En caso de insuficiencia hepática o renal. En caso de insuficiencia renal se dice que con vareniclina o con citisiniclina pues hay que tener cuidado si la insuficiencia renal es potente, si no está bien controlada, que es porque como se eliminan por orina puede haber problemas. En caso de insuficiencia hepática se dice que bupropión no debería ser utilizado o utilizarlo a la mitad de la dosis. Depende de la graduación de esa insuficiencia hepática, ¿no? O sea, depende un poquito los casos. Sí, yo creo que en bupropión está claro lo de la dosis. En vareniclina también teníamos comprimidos de 0,5 miligramos para los pacientes con enfermedad renal crónica con un aclaramiento por debajo de 30, y a lo mejor el principal problema sería con la citisina, que ahí no tenemos pautas de cómo reducir la dosis, ¿no? Entonces ahí se indica que no está recomendado. Claro, que no tenemos la posibilidad de reducir, o por lo menos no tenemos una pauta de cómo reducir. Y en bupropión sí que se podía reducir a 150 miligramos. Eso es. A ver, Carlos y Luna, ¿cómo podemos controlar a los pacientes a los que les ponemos tratamiento de deshabituación? Algunos de ellos se nos pierden muchos. ¿Qué hacéis vosotros con los pacientes? Hay que plantear que probablemente tengas que implicar a otros compañeros. Sobre todo nosotros en el tema de seguimiento, sí que cuando se incluye el seguimiento muchas veces un peso muy importante debe ser de enfermería, ¿no? Yo creo que hay que alabar un poco la labor de enfermería y que el paciente que deja de fumar hay que hacer un seguimiento y a largo plazo, ¿eh? Las guías vienen a recomendar que un mínimo de 6 meses y preferentemente un año. Es un poco, y da la sensación que muchas veces que estos pacientes los dejamos un poco a la deriva y van solos, entonces el seguimiento se tendría... Es verdad que las visitas o la periodicidad de seguimiento, depende un poco de los protocolos, puede ser diferente, pero la primera visita sí que hay, bueno, parece que hay un punto en común, que la primera visita tiene que ser a los 7 días, tiene que haber una visita ahí. Presencialmente es verdad que empezamos a incluir el seguimiento telefónico en estos pacientes, pero yo insistiría que los seguimientos se deben prolongar en el tiempo y un mínimo de 6 meses, y así los datos que tenemos de abstinencia habitualmente en las revisiones sistemáticas y en el metaanálisis vienen a incluir estudios entre 6 y 1 año de seguimiento de abstinencia. Entonces, la segunda parte es implicar muchísimo a enfermería en el seguimiento y en los contenidos que se deben preguntar, ¿no? Totalmente de acuerdo, y así de esta forma en mi centro de salud es la enfermera la que, después del seguimiento, como dice Raúl de Simón, simplemente con una llamada telefónica, cortita y breve, le pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo vas de tratamiento? ¿Qué problemas tienes? Y con eso vale, no hace falta que sea presencial. Sí, yo creo que es verdad que es un seguimiento largo, muy intensivo las primeras semanas y que a veces no todos los pacientes pueden venir y hay que facilitarles que haya diferentes formatos para que se puedan hacer ese seguimiento. Y bueno, a veces yo creo que también esto, a veces estamos como si fueran nuestros familiares, ¿no? Yo en la consulta, si no vienen a las consultas, les llamo para ver por qué no han venido, porque muchas veces el problema es que el paciente que no le ha ido bien le da vergüenza volver a la consulta y ese es el que más ayuda necesita. Entonces, aparte de que le dejes claro que no tengan ningún tipo de pudor en venir, porque ya sabemos que la posibilidad de que no consigan dejarlo o que fracasen o que recaigan está ahí dentro del proceso de abandono. Pero yo sí que intento, en la medida posible, llamarles y siempre les dejo un teléfono de contacto para que si tienen alguna incidencia, han perdido una cita por algún motivo, pero quieren retomarlo, que lo puedan hacer con facilidad y no que otra vez tengan que reiniciar todo el circuito, porque el acceso a la consulta a veces no es tan sencillo. Entonces, que no se pierdan por problemas que se puedan solventar directamente. Seguimos con las preguntas. Me gustaría añadir una cosa, si me permite la señora moderadora. Por supuesto. En relación al último grupo que han tratado bupropión, en concreto, sí que yo me he dado cuenta, ya he apuntado, han hecho unos criterios muy interesantes, como era el evitar el aumento del peso al utilizar el bupropión. También creo que he entendido
pacientes muy predispuestos a la depresión, que dejan de fumar, muy importante el tratamiento con bupropión. Y también, y creo que no se ha dicho, que ahora mismo el bupropión es el medicamento más barato, y lo digo porque tal como se está moviendo la economía ahora mismo nosotros, hay personas que necesitan que el medicamento sea baratito. El bupropión es el medicamento más barato para dejar de fumar, financiado y no financiado. Y lo digo expresamente por el medio que yo me muevo en mi zona básica de salud. ¿Vale? Fenomenal. Sí, sí, eso es un criterio importante, desde luego. Bueno, Susana Calvo otra vez, que nos hace otra pregunta. ¿Nos parecería útil que aquellos pacientes con EPOC que requerían triple terapia tendrían que formar parte de forma estricta del tratamiento para dejar de fumar? Yo, no solo en los EPOC, creo que todos los pacientes que están en una consulta monográfica porque tienen una patología grave, todos deberían, si son fumadores, estar incluidos en una consulta de tabaquismo, igual que la rehabilitación cardíaca. O sea, parece mentira que nosotros, que somos neumólogos, no tengamos claro esto. O sea, los EPOC, los que tienen fibrosis, los que tienen asma. O sea, yo creo que es inviable que le estemos tratando a un paciente una enfermedad compleja, grave, ya en una unidad específica y que no se le mande a una unidad de tabaquismo para dejar de fumar. Yo creo que este es un dato fundamental. Yo creo que es un dato fundamental que nos teníamos que responsabilizar los neumólogos porque nos toca de mucho y también médicos de atención primaria porque os toca también de mucho. Para iniciar un tratamiento de EPOC en un sujeto que es fumador, el primer tratamiento es dejar de fumar y después utilizar los otros. Pero es fundamental utilizar los dos tratamientos a la vez. E incluso es posible, y además es lo que se recomienda en las guías, que si un fumador con EPOC utiliza tratamiento para dejar de fumar y tratamiento para la EPOC, se recomienda que el tratamiento para dejar de fumar se realice en una unidad de tabaquismo. Porque el fumador con EPOC, y se ha dicho aquí, es un fumador que tiene una alta dependencia física por la nicotina y se va a sacar mucho beneficio de un tratamiento intenso. Entonces, en este caso está clarísimo. En el caso ya de fumadores que tienen una enfermedad intersticial, que están siendo vistos en una unidad de enfermedad intersticial, pues si hay una unidad de tabaquismo, debería acudir también a una unidad de tabaquismo. Creo que esto es importantísimo, importantísimo. Esto lo estuvimos comentando el año pasado en la reunión que hicimos con Maite, que es la directora de las acreditaciones de las unidades especializadas de muchas áreas de neumología, y comentamos que sería muy interesante incluir como ítem en estas unidades especializadas el que tengan una consulta de tabaquismo, porque al final, quiero decir, es que para montar una unidad de rehabilitación cardíaca es obligatorio que haya una referencia a una consulta de tabaquismo. Y nosotros, yo creo que en una consulta monográfica especializada sería un requisito fundamental. Esto entroncaría entonces con los criterios de derivación. Que un criterio, ¿verdad, don Carlos? Sería en pacientes crónicos, ¿no? Claro, que ya tienen patología. Claro. O recalcitrantes que han fracasado en sus tratamientos previos. Igual que en la atención primaria derivamos al cardiólogo, al neumólogo, al psiquiatra, al dermatólogo, etcétera, también podríamos derivar a uno que sepa más sobre tabaquismo, ¿no? O simplemente no que sepa más, sino que tiene más tiempo para dedicarse. Claro. Y ya está, si no saber más. Que a lo mejor no están familiarizados con el tratamiento de tabaquismo y no por ello deben dejarse abandonar al paciente. Derívalo, traslada un poco este paciente a otro profesional que sí que pueda tratarle, pero no por ello debe dejar el paciente un poco no tratable, ¿no? Y esto también entroncaría con mayor formación de la que tenemos actualmente. Claro, mucho más. Sí, desde luego. Más formación. Eso da para otro debate, desde luego. Que llevamos dando durante tantos años, pero se necesita más formación en todos los niveles, especializada y primaria. Bueno, Ivania Bendin nos dice, es importante invertir tanto en tratamiento como en atención integral para poder modificar las conductas adictivas de nuestros pacientes y poder llevarlos a una etapa de preparación para el éxito. Es una afirmación, no es una pregunta. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. No sé. Una afirmación irrefutable. Irrefutable. Y Gema Díaz, de Puerta de Hierro,
Es un comentario más que una pregunta. Estamos discutiendo desde hace un tiempo si el cribado del cáncer de pulmón es coste efectivo. Si cribado sí o cribado no, por todos los problemas relacionados con el cribado y, sin embargo, algo tan demostrado coste efectivo como es el tratamiento del tabaquismo no está financiado. No tiene mucho sentido. Me gustaría saber qué opinan, que se me va, los expertos. Con el cribado, pues clarísimo. El cribado tiene que ir adelante. Sí. Pero mientras va adelante, nuestros pacientes con cáncer de pulmón se nos van muriendo. Y son 21.000 fallecidos. 21.000 fallecidos en España, 17.000 hombres, casi 5.000 mujeres en el año 22 por cáncer de pulmón, 5.000 por cáncer de mama, 5.000 por cáncer de mama, 1.200 por tráfico. Si es que las cifras cantan. Y estamos todavía dudando, bueno, nosotros no dudamos, No, además dudan aquí, otros de que sea efectivo o no el cribado del cáncer de pulmón. aquí sí que lo han hecho bien en ese sentido, ¿no? Otra vez lo que decíamos, aquí el programa de cribado de cáncer de pulmón va ligado al tratamiento del tabaquismo, porque no vale de nada, no tiene sentido, claro, que le estés haciendo un TAC a un paciente todos los años para Exactamente. decirle que va a tener un cáncer si no le Exacto. ayudas a que reduzca el riesgo de que tenga ese cáncer. Entonces, eso sí que va ligado en los programas de cribado. En este programa de Cassandra, que se ha puesto en marcha, lanzado por OSEPAR, pero que todas las sociedades científicas, Emergen es una de ellas, está apoyando ese programa de cribado de cáncer de pulmón, contempla como forma importantísima, como parte importantísima, que no solamente vaya un cribado de cáncer de pulmón, sino que al fumador se le ofrezca tratamiento para dejar de fumar en unidades especializadas. Porque además hay un peligro de ese semáforo verde, que se llama Claro, semáforo verde, como me de están que vigilando. un paciente diga, bueno, no tengo lesión, sigo fumando. Entonces, Claro. ese paciente que está cribado y que aparentemente no tiene ninguna lesión, ningún nódulo pulmonar, si le dejas seguir fumando, probablemente llegue un La momento que sí que le vas a cribar, ¿no? Siempre tiene que ir acompañado y los datos de Cassandra, cuando ya empiecen a publicarse, pues así lo atestiguarán. Sí. Estela González, no cabe duda de que el problema del tabaquismo se minimizaría si el gobierno prohibiera la venta de tabaco. Claro. Debe haber beneficios económicos importantes Sí, sí hay beneficios. para las tabacaleras. Y para Hacienda, 9.000 millones. 9.000 millones de euros por año recauda Hacienda gracias a nuestros pacientes fumadores. Sí, pero luego gastamos Pero el ese dinero gasto excede en tratar las enfermedades. Efectivamente. Claro, o sea, realmente las que ganan sí o sí son las tabacaleras. O sea, Efectivamente. los gobiernos ganan por un lado, pero lo pierden por otro. Realmente los pacientes siempre pierden, los gobiernos también pierden y los que ganan son las tabacaleras. Eran aproximadamente unos 7.000 millones de euros, lo había calculado la Universidad Pompeu Fabra, lo que estaba ligado a patología, a las 5 patologías, al núcleo duro de enfermedades ligadas al tabaco, pero ahí no se incluían muchísimos costes indirectos que supone el tabaquismo y otras enfermedades fuera de este núcleo duro de 5 enfermedades. Entonces, es verdad que 9.000 millones que recauda el Estado es más que los 7.000 millones, pero claro, solamente para esas enfermedades. Si empezamos a sumar otros costes, desde luego el gasto en salud, el gasto que supone coste sanitario es mucho mayor en el tabaquismo que lo que supone la recaudación. No sé si nos da tiempo a una última pregunta, aunque quedan algunas más, no nos van a dar tiempo todas. Estela González, el colmo ya es aquellos pacientes que, aun precisando oxigenoterapia domiciliaria y tenerla prescrita, siguen fumando, aun explicándoles todos los riesgos que ello conlleva. No sé si podría considerarse una contraindicación, como ocurre en el caso de valorar un trasplante pulmonar que requiere al menos 6 meses de abstinencia. Esto ya Esto es un más dato controvertido. importantísimo. Vamos a ver. Yo creo que esto hay que pensarlo bien. Si imaginaros que viviéramos en un país en donde todos los fumadores tienen un acceso a recibir tratamiento farmacológico y apoyo psicológico para dejar de fumar, hay una atención sanitaria al tabaquismo perfectamente definida y de pronto nos encontramos con un sujeto que está sometido a oxigenoterapia y continúa fumando. Podríamos decir que se para la oxigenoterapia si sigue fumando. Ahora imaginaros que estamos en España, que no tenemos, esos problemas que estamos diciendo.
Y entonces le vamos a decir al hombre, pues ahora se va a fastidiar, no le vamos a dar oxigenoterapia, pero también se va a fastidiar porque no le vamos a dar tratamiento farmacológico del tabaquismo porque usted tiene un fagestrón de 3, así que no le damos tratamiento farmacológico. ¿No entendéis lo que os quiero decir? Sí, yo creo que esto es... O sea, yo creo que esto se puede plantear en un país en donde haya una atención sanitaria al tabaquismo perfecta, en donde todo esté financiado y en donde, pues, se puede plantear. ¿No? Ya no quiero entrar en qué, claro, pero se puede plantear. Bueno, pero en el país de España de plantear eso me parece una sinvergonzada para el criterio de retirada. retirada. Lo que pasa es que eso, bueno, yo creo que choca con aspectos incluso éticos. Es decir, le quitamos el oxígeno a un paciente que sigue fumando. Claro, pues lo primero, probablemente... aparte de que tengamos esa posibilidad de que todos reciban su tratamiento todas las veces que necesiten, porque hemos dicho que es una enfermedad crónica y recidivante, aparte es... yo creo que hay otro tema y es que damos por hecho que todo el que quiere dejar de fumar lo va a conseguir y eso tampoco es así. Entonces yo creo que se puede excluir a alguien que se niega a hacer un intento, que no quiere ir a la consulta, entonces a lo mejor a esos pacientes se les puede negar, pero yo creo que un paciente que a pesar de que quiera dejar de fumar y que lo intente no lo consiga, pues no sé si éticamente le podríamos quitar el oxígeno, porque es una enfermedad más, quiero decir, que es otra enfermedad. Y a lo mejor lo que nos tenemos que plantear es si hay pacientes que necesitan un tratamiento crónico del tabaquismo, porque a lo mejor hay pacientes que lo que necesitan es estar siempre bajo un tratamiento. Yo lo que me preguntaré es por qué sigue fumando ese paciente con oxigenoterapia. Claro. A lo mejor no se ha hecho todas las intervenciones más intensivas que se deben hacer. Pues creo que ya sí que sí, tenemos que cerrar y que me están diciendo que cortamos. Micro. No, al hilo de lo que dijo Raúl al principio, desde el primer cigarro el paciente puede ser EPOC, creo que lo que es muy importante es hacer campañas de prevención. Vamos muchísimo, siempre vamos por detrás de las tabacaleras, siempre. Entonces, igual que se hacen campañas de vacunación en los niños, ¿por qué no hacer campañas de prevención de tabaquismo en los colegios? Que las hay, Siempre. pero muy pocas. Que se hacen, pero muy pocas. Sí. Muy Entonces, pocas. si no prevenimos, mal vamos. Gracias. Por supuesto, lo mejor para no tener problemas de tabaquismo es que nunca empecemos, o sea, eso está claro. Entonces, bueno, yo quiero agradeceros a todos los que habéis estado aquí esta tarde con nosotros, bien sea en la sala, bien sea por la webinar, por la participación, que ha sido muy importante. Se han quedado algunas preguntas sin poder contestar, porque ha habido mucha participación también a través de la webinar. Y nada más, de nuevo, gracias a GSK por darnos la oportunidad de reunirnos aquí esta tarde y de tener estos coloquios que seguro que han enriquecido luego nuestra posibilidad de ayudar a nuestros fumadores. Y sin más, cerramos ya la reunión. Muchas gracias. Gracias.